Seguimos compartiendo senderos culturales aquí en www.0.me, facebook.0, y estábamos escuchando a León Gieco, El fantasma de Canterville. Y ahora sí, la tenemos a ver a Agueda Franco, a ver si tenemos suerte con el sonido. ¿Me escuchás, Agueda? Sí, perfectamente. Ah, bueno. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Ahí estamos recibiendo a Agueda Franco, que, bueno, mientras estabas ingresando nuevamente al Zoom, di tus datos para que la gente sepa de tu obra como escritora. Y bueno, y preguntarte, tengo varias cosas acá. Vamos a arrancar primero porque sé que pasó el tren sanitario por ahí por General Pico, en La Pampa, y que fuiste parte de la actividad que se desarrolló y justamente con la gente también de la Biblioteca Nacional, comandada por Flavia Elguero y por Noelia Capello, que estuvieron ahí, y también los otros colaboradores. ¿Cómo fue esa experiencia, Agueda, para vos como escritora de General Pico La Pampa? Bueno, como les dije, tanto a la gente que vino en el vagón cultural, como a toda la gente que encontré, realmente para nosotros fue muy hermoso que estuviera el vagón cultural dentro del tren sanitario, que llegara, que se acercara a la Biblioteca Nacional, ese emblema de la cultura que para nosotros tiene una carga simbólica tan grande, y que viniera a recorrer los pueblos, a recorrer los lugares. Realmente para nosotros fue para mí principalmente fue muy conmovedor, que pudiéramos compartir actividades, que pudiéramos estar haciendo algún ejercicio de taller literario, algún video. Realmente fue muy interesante, porque demuestra que es un estado presente. Realmente los que vivimos en el interior a veces estamos muy dejados, ¿no? O muy olvidados, o no tenemos manera alguna de trascender con toda la gran actividad que se hace dentro del interior. Y eso fue una actividad muy interesante, muy edificante. Bueno, correcto. Vamos a ver por ahí algunas imágenes que tenemos, eh, que hemos recabado. Ahí estamos viendo la imagen de uno de tus libros, ¿verdad? Sí, ese libro se llama Raspando los días, es de Ediciones en Danza. La tapa es una obra de mi hija, Maite Delgado Franco, que es artista visual, así que es un orgullo que ella haya ilustrado esta tapa, que haya hecho esa tapa y que haya ilustrado también mi otro libro, ¿no? El año que no hubo verano. Sí, el año que no hubo verano, también con una hermosa tapa que ahora, ahí está, ahí la vamos a ver, ahí está, gracias Eduardo Ferreira. Una hermosa tapa también. Sí, esa tapa no la hizo mi hija. Mi hija de ese libro hizo los dibujos interiores. Esa tapa era del banco de dibujos de la editorial. Bien, este libro, El año que no hubo verano, se publicó en el 2019, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Fue tu último libro hasta ahora? Hasta ahora fue el último libro, después se complicó todo bastante para Claro, poder publicar. Así que tengo varios libros más, pero bueno, todo inédito, mucho material inédito. claro. Ahora vamos a ver otra imagen muy, muy linda. Ahí estás creo que está Matías Rasch, ¿verdad? Sí, está Flavia también, sí, Matías Rach, que me acompañó desde Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Pico. Eso fue en Pellegrini. En Pellegrini, claro. En Pellegrini, en la provincia de Buenos Aires, cuando se reinauguró el vagón cultural Scalabrini Ortiz. Claro, a Matías Rach lo vamos a tener después de la entrevista que estamos haciendo contigo.
y comentamos a la gente que estamos conversando con Águeda Franco. Águeda, hay un recorrido de vida muy, muy importante, más allá de tus escritos, de tus poemas que tenés y que después nos vas a leer algunos tan gentilmente, porque bueno, no hemos conversado y me gustaría, por supuesto, porque me han gustado mucho tu escritura. Y vos te mudaste a General Pico a los 17 años. Sí, terminé el secundario en Buenos Aires y nos mudamos. Mis padres eran pampeanos, así que decidieron volver a La Pampa, a su pueblo. ¿Qué año fue Así que esto? nos mudamos a General Pico en esa época, ¿Qué cuando año, yo terminé el secundario. qué año fue? En 1975, a principios de 1975. Ah, fue un año antes de la dictadura. Exactamente, sí. ¿Qué cambió en Águeda Franco el hecho de estar viviendo en Buenos Aires, en una ciudad que siempre fue vertiginosa, como todas las grandes ciudades, pasar a General Pico La Pampa, ¿no? Donde los contrastes son totalmente marcados. ¿Qué te aportó a vos como escritora y como mujer? En principio el cambio fue tremendo. Yo, si bien no vivía en la capital, en la ciudad, vivía en Lomas de Zamora, pero sí concurría a un colegio de Capital Federal, así que estaba mucho en el capital. Pero el cambio fue tremendo, era ese sentirme observada como era la nueva, la que llegaba al pueblo. Además coincidió con el incremento de la violencia política y social durante todo el año 1975, ni hablemos de lo que fue después del golpe militar, del golpe eclesiástico cívico-militar. Así que fue muy duro. El comienzo fue muy duro y porque además yo tenía 17 años, dejé todos mis amigos. Ustedes saben la importancia que tienen los amigos en la adolescencia. Dejé todos los amigos en Buenos Aires y me vine a hoja cero, digamos, a empezar de nuevo. Empecé la universidad, empecé a trabajar en un supermercado, empecé en la universidad con mucho esfuerzo, trabajando muchas horas por día y después estudiando por la noche. Fue tremendo, pero también enseguida contacté con gente que escribía, bichos raros como yo, que eran muy mal mirados en el pueblo, porque en ese entonces General Pico era una ciudad mucho más chica y más pueblerina, con alma muy pueblerina. Así que nos juntamos con esos que estábamos como aislados de todo, ¿no? Nos juntamos encima gente muy valiosa, un escritor como Juan José Sena, que además de escribir, de ser bicho raro, era homosexual, con lo que eso significaba en esos momentos, ¿no? Doblemente discriminado por todos lados. Y contacté enseguida también con escritores de Santa Rosa. En Santa Rosa en la capital de la provincia, había escritores muy famosos ya, como Juan Carlos Bustrias Ortiz, como Edgar Morisoli, Ana María Lasalle. Y ellos realmente, a mí que no tenía ningún libro, nada escrito, nada más que unos cuadernos con hojas borroneadas, me recibieron prácticamente como una igual. Ellos se sentaron a escucharme con el mismo respeto con que escuchaban a cualquier escritor. Y eso para mí fue una lección de humildad y de generosidad tan grande que me marcó muchísimo. Así que cuando años después, con otro grupo de escritores en General Pico, conformamos la agrupación que tenemos, el grupo de escritores piquenses, tuvimos creo que esa misma apertura. Uh-huh. Todo el que se sintiera identificado con la escritura puede formar parte del grupo de escritores
piquenses. No interesa si tiene publicaciones, si no tiene publicaciones, si es reconocido o no. Realmente a todo el mundo se le abren las puertas y se lo recibe con el mismo respeto y con el mismo cariño que a cualquier escritor consagrado, diríamos, ¿no? Esto dicho entre comillas. Tus padres son pampeanos. ¿Vos naciste en Buenos Sí, Aires? yo nací en Buenos Aires, sí. Bien. ¿Y el motivo por el cual ellos deciden, siendo vos un adolescente de 17 años, ya a punto de ser ya una persona ya más adulta, porque como que se toma un parámetro como que a los 18 ya, digamos, uno deja la adolescencia y comienza a transitar el mundo de los adultos? ¿Cuál fue el motivo por los que tus padres decidieron irse a General Pico, a La Pampa? Y bueno, si nos podés contar cómo era la situación y cómo fue transitar luego la dictadura, ¿no? Sí, nosotros vivíamos en un barrio muy humilde, en Villa Urbana, que queda entre Villa Fiorito e Ingeniero Budge. Sí. Se empezó a poner muy inseguro el lugar. Mis padres tenían un pequeño almacén en la parte de adelante de la casa. Bueno, una vez sufrieron un asalto, se metieron a la casa, qué sé yo, se asustaron mucho. Y como tenían gran parte o mejor dicho, toda su familia en La Pampa, decidieron volverse. Vendieron la casa allá y volvieron con sus 5 hijos a La Pampa. 5 hijos. Sí, ese fue el motivo. Ese fue el motivo, exactamente. ¿Y cuándo comenzó tu pasión por la lectura y por la escritura, ¿no? O sea, primeramente supongo, digo, habrá sido la lectura y luego la escritura. Desde muy temprano, siempre me gustó la poesía. Yo escribo fundamentalmente poesía. El tema es que en mi casa no había muchos libros. Yo no recuerdo que hubiera libros, pero sí recuerdo siempre a mi mamá leyendo, no sé, cualquier diario, cualquier revista, a veces, ya les digo, en el almacén traían papel para envolver, papel de diario para envolver, y antes de envolver ella se leía todo lo que encontraba. Después, cuando empecé la escuela, eran los libros de lectura que había en la escuela. Yo no sé si ahora se usa todavía libros de lectura. Todos los días leíamos en voz alta, tanto en la escuela primaria como en el secundario. Y leíamos mucha poesía, porque en los libros de lectura había muchas poesías. Yo las memorizaba, me gustaba la poesía con rima en ese tiempo. Me gustaron sobremanera todo lo del romancero español, el romancero antiguo. A mí ese castellano antiguo me sonaba como una melodía en mi cabeza, ¿no? Así que el paso a la escritura se dio, a la escritura de poemas se dio casi como sin darme cuenta. Y empecé a escribir desde la adolescencia y nunca paré. Estoy mal cuando no escribo, o sea, es una necesidad hasta física, ¿no? Sí, hay algo muy lindo que acá rescaté, algo que vos dijiste. Dice, cada uno en su momento significó algo, me alivió, me ayudó a transitar pérdidas. Lo de mi libro, El año que no hubo verano, que los escribí de un tirón, me ayudaron con diversos duelos. La muerte de mi madre, un cáncer, otras cuestiones. La palabra siempre me ayuda a exorcizar mi parte oscura. A ver, comentame un poquito sobre esto, Águeda. Sí, yo siempre digo que como una querida amiga, Elena Huguet, una escritora también de aquí que está a punto de cumplir sus jóvenes 90 años, ella dice que siempre que la lapicera le salvó la vida. Y sí, a mí también, la escritura siempre me salvó la vida, siempre. Yo me acuerdo que salí de la sala de operaciones y todo, y bueno, en cuanto más o menos se me pasó un poco la anestesia, ahí nomás
atrás de una receta ya empecé a garabatear algunas palabras que para no olvidarme de las ideas que había tenido, para después cuando me repusiera poder escribir sobre eso. Me parece que me acompañó siempre, en todo momento, y me sirve también para entender el mundo. Sobre todo, la poesía sirve para eso, ¿no? Para entenderme yo y para tratar de entender el mundo, para tratar de explicármelo de alguna manera. Bien. Y estamos conversando con Águeda Franco, que está en General Pico, ¿estás, verdad? En General Pico, sí. Ahí está. Y ¿vos creés que la poesía no tiene buena prensa? Yo creo que no tiene buena prensa, sí, pero que está más vigente que nunca, está muy vigente en todos lados, en las redes sociales permanentemente es mucho más fácil compartir un poema que un cuento o una novela, por ejemplo, ¿no? Y aparte está muy presente siempre en nuestra vida. Nosotros si hablamos, qué sé yo, de Salta, y es muy probable que nos acordemos de alguna samba, de alguna letra, de algún poema musicalizado de Dávalos o de Castilla, Claro. antes que pensar en datos estadísticos de Salta o en datos, no sé, económicos. Nos entra por otro lado. La poesía la tenemos presente y a veces está tan presente que ni la vemos, ¿no? Que no nos damos cuenta que es eso. Porque Sí, no es algo ajeno a nosotros, es algo que está permanentemente. sí, y evidentemente estuvo y sigue estando, por supuesto, en tu ADN, porque la anécdota que contaste de despertar de la anestesia y ponerte a escribir atrás de una receta, eso es como cuando ya hay gente desde muy niños o gente muy joven que les gusta dibujar, pintar y agarran una Claro. servilleta en un bar, un papel que tienen y comienzan a dibujar, ¿no? Y bueno, después terminan haciendo grandes dibujos y eso evidentemente hay un ADN, porque bueno, yo creo que todo el mundo, a ver, todo el mundo puede escribir una poesía, pero no creo que pueda graficar como lo hace una poeta en este caso vos, o un gran novelista, porque bueno, obviamente creo que se nace, con ese talento. Sí, se nace con el talento, pero al talento siempre hay que ayudarlo. O sea, Claro. no porque uno tenga más o menos talento, puede confiar solo en eso. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que leer mucho, a ver qué hizo otra gente sobre lo mismo que estoy haciendo yo, qué hicieron otros poetas, qué investigaron, otros ensayistas que hablaron sobre poesía. Hay que acercarse a la palabra con mucho respeto. En eso yo siempre tengo muy presente lo que decía Olga Orozco, ¿no? O sea, hablar, acercarse a la palabra con un respeto casi sagrado. Después podemos eh, jugar o hacer cosas con los demás, no importa, pero al momento de escribir uno tiene que hacerlo con total respeto porque es un trabajo hermoso y no se le puede faltar el respeto a la palabra. Por lo menos eso es lo que yo creo. ¿Hay algún referente, hay referentes en tu escritura, Agueda? Hay tres pampeanos que conocí en cuanto vine a vivir a General Pico. Ujú. Uno es la inmensa Olga Orozco, ella vivía en Buenos Aires, pero yo la conocí acá en La Pampa, conocí sus libros. Juan Carlos Bustrias Ortiz, el otro gran poeta pampeano, y Edgar Morisoli, también Ujú. otro enorme poeta nuestro, que bueno, dejaron la vara muy alta, siempre digo, ¿no? Son Ujú. los tres referentes que tenemos en La Pampa y que
yo sobre todo Olga Orozco y Bustrias Ortiz los he leído y me han atravesado de una manera que creo que modificaron en muchos casos mi manera de escribir, ¿no? Qué bueno. Mira, acá tengo dos Cosa que me doy mensajes. cuenta ahora, Sí, leyendo algunos poemas míos y releyendo a Olga Orozco, digo, acá hay cierta influencia que yo antes no la había notado. mira vos. Eh, Acá hay dos mensajes. Uno que me dice que tu nombre se escribe con acento en la A. Águeda es. En la sí, Mira vos, Águeda, sí. me tendrías que haber corregido, porque yo te digo Águeda. Y claro, porque vos sabés que en algunas, no en publicaciones, sino en algunos lados vi el Águeda sin la tilde, sin el Sin la acento. tilde, claro. Y Exactamente. como es una mayúscula, antes se decía que las mayúsculas no se acentuaban, pero en realidad para mí hay que acentuarlas, porque Mirá, si no uno lo omite. entonces Águeda, ahí está, perfecto. Águeda, sí. Y hay después un mensaje de Claudia Beati. ¿La ubicás? Ah, Mira, no. Claudia Beati. Claudia, Claudia Beati. Claudia Beati dice, saludos para Gueda. Acá no pone el acento, ¿eh? Que colaboró, que colaboró con el relevamiento de autores de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y ya la es tenemos en cierto, nuestra base de autores. Mirá qué lindo. es Este, cierto. bueno, Gracias. qué lindo este mensaje. A ver qué dice acá. Claro, es verdad. Que el talento se desarrolla a veces en los niños, nacen con claridad y otras veces aparece más tarde, por supuesto es así. Hay mucha gente que se ha desarrollado ese talento a lo mejor después de la adolescencia o también ya entrados en la madurez, ¿no? Que les ha cambiado la vida y se les despertó un instinto, tanto sea para la poesía, para la música, para el teatro, el cine, para cualquier arte, la pintura, el dibujo, por supuesto, el arte en general. Eh, Ahora voy a ir a tus poesías, pero me acaban de prestar este libro que yo lo mostré, esta belleza artesanal que se llama Las Manos, acá está, tengo acá, Las Manos Pampeanas, ahí lo estoy viendo, en esta cámara, y que tiene, yo lo había mostrado mientras esperaba el Zoom, tiene unos, yo lo llamaría collage, ¿no? Porque para mí son como collage lo que ilustran este libro, donde hay varias autoras, entre ellas estás vos, y bueno, quería que me cuentes el origen de este libro. Es alguna colaboración que nos han pedido a varios autores, y bueno, realmente no te puedo decir mucho más. Yo no tengo el libro. Ah, mirá vos, pensé que lo No lo, tenías. Sí, pero como siempre, viste que piden colaboraciones. No sé de quién es la autora, quién es el autor. Eh, no, acá mira, figuran los textos de Nelly Álvarez, Elena Auguet, Lucía Castelli, Carmen Ferrari, Águeda Franco, Ana Viglianco. La encuadernación es de Marta Bertola y la colaboración de Hugo Ferrari, Dora Rossi y el doctor Juan José Pena. Es el libro de las Manolas. Claro, Las Manolas Pampeanas. Bueno, ahí está. Claro, Las Manolas Pampeanas, exactamente, Las Manolas Pampeanas. Las Manolas Pampeanas, sí. Y Bueno, las Manolas eran 4 mujeres, entre ellas estaba mi mamá, Lucía Castelli, 4 mujeres solas que se juntaban a comer, se cocinaban entre ellas y fueron agregando después hacerse un poema,
un romance español, tipo español, Mirá. para contar sus cuitas, ¿no? Pero se reunían justamente porque estaban solas y se reunían a comer y a reírse de todas de las vicisitudes, ¿no? Entre un encuentro y otro, generalmente alguna había estado internada, otra había ido al médico, otra se había caído a la calle, Mirá y vos. así que eran 4 amigas que se acompañaban muchísimo. Como yo llevaba a mi mamá en el auto a esas reuniones, les decía, pero ustedes son como las manolas de Lorca, ¿no? Y les recitaba, ¿a dónde van las manolas? Las 3 y las 4 solas. Después de unos años surgió, que ya algunas han fallecido, entonces surgió esto de hacer ese libro recopilando algunas pequeñas historias, ¿no? Claro. En ese libro sí colaboraron varias artistas plásticos de General Pico o artistas visuales haciendo las ilustraciones. Es un libro artesanal. Es un libro Exactamente. artesanal. O sea que Sí. Lucía Castelli era tu madre. Era mi madre, sí. Mirá, qué maravilla, qué maravilla. La verdad que es bellísimo. Y a ver si tengo acá otro mensaje. Siempre estoy acá atento. A ver, acá está, claro. A ver, ahora estamos, después. Bien, quiero... ¿5? Ahí está. No, me dan los tiempos del Zoom. Quiero que me leas algo de tu obra, lo que quieras. Tenemos 5 Bueno, minutos y me gustaría que lo aprovechemos con tus poesías. bueno, voy a leer entonces 2 poemas. Uno es justamente la usina vieja, una vieja construcción donde había funcionado la usina de electricidad que Ujú. nos dieron en una época, cuando yo recién vine a vivir a Pico en el 75, y ahí nos juntábamos un pequeño grupo literario, Bien. que eso duró, por supuesto, hasta el 24 de marzo del 76, ¿no? Mm. Así que voy a leer ese poema, La usina vieja. Era en el tiempo del ermitaño. No puedo precisar día o misterio. En el regazo de la usina vieja nos fuimos congregando, la rubia pispireta de ojos claros, Jean Le Fou en el esplendor de su locura, Grilla, la gris, existencial y trágica, Bernabé, verdulero surrealista, que repartía bollos al que ofendiera su sexualidad, Gabriela justiciera, defensora de pobres y alienados, yo, Juliette Greco tardía, trasplantada a los médanos. A veces desde Montenievas venía un poeta que no tocaba el suelo, envuelto en un poncho escarlata, un secretario de Cultura que recibía mensajes de Ganímides, nos visitaba por las tardes. Carlos, enardecido, dibujaba y de sus ojos salía fuego verde. En el patio había sótanos al aire, catacumbas abiertas donde encontramos perlas, tripas de maquinarias, engranajes y caños. Pintamos con esmalte, fueron las esculturas de la sala, funámbulos en el alambre de la adolescencia. Leíamos hasta altas horas, encendíamos velas, discusiones, el mate, la poesía, curaban cualquier daño. Sobre los pies llagados de la literatura dejábamos ofrendas, lirios temblones a la menor respiración. Después llegó la dictadura y nos echó del paraíso. Pepe dijo, los militares desconfían de los jóvenes, de los que escriben libros, y con razón. Me dolió tanto que lo dijera Pepe, el más antiguo, el que fuera anarquista. La usina recobró su diseño de yuyo y abandono.
dispersados seguimos, cada uno con su corona de laurel. Eran los días del ermitaño, cantábamos un canto silencioso que no hemos olvidado. Qué belleza. Ahí están los aplausos. ¿Tenés alguno cortito? ¿Cuánto tengo, Eduardo? ¿2 minutos? Sí, sí. Tenemos 2 minutos de Zoom, a ver si podemos aprovecharlo. Uno breve entonces. Era el sonido de la lluvia. Yo creí oír un corazón desbarrancándose desde la ausencia más final. Creí que era un fuego que en 2 bocados hacía ceniza el monte. Animales silvestres, el terror calcinado en los ojos. Ese ruido creí que era un carbón crujiente, vestigio de la época de incendios. Desperté a medias a una realidad enrarecida. No había sol, era la lluvia, era el sonido de la lluvia, su tambor sobre el techo. No sé si alcanza para lavar tanto desastre. Qué hermoso. Qué hermoso. Muchas gracias. Qué hermoso y qué hermoso es escucharlo en tu voz, Águeda. Muchísimas gracias. Claro, uno ve la emoción del autor leyendo sus propias escrituras, y bellísimo. Así que te felicito. Te agradezco esta comunicación con Senderos Culturales, Águeda Franco. Te mando un beso grandote. Un saludo a todos, General Gracias, Pico. y la agradecida soy yo. Muchas gracias. Por favor, Adiós. un besito. Gracias. Águeda Franco pasó por Senderos Culturales. Bueno, vamos a la tanda y después ya venimos con otra comunicación. Seguinos